Dios me le bendiga y Dios le guarde. Soy su hermana Milqueya en Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra para ver lo que el Señor nos trae en este día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando según San Marcos el capítulo 1 del 22 en adelante. Gloria a Jesús. Yo la tengo aquí, podemos decir amén. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y dicen así. Y se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escriba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Gloria a Jesús. Voy a predicar bajo el tema: ¿puede un cristiano estar endemoniado? Gloria a Jesús. Por eso he tomado esta porción de la palabra, porque este es un tema que ha traído mucha controversia. Pero de lo que vivo, hablo. De lo que yo he vivido, hablo. Gloria a Jesús. Aquí me confirma a mí en la palabra. Cuando Jesús llegó a la sinagoga de ellos, había un hombre con espíritu inmundo. Eso quiere decir que dentro de la iglesia hay cristianos aún que no son libres. Hay cristianos que aún estando ahí dentro, pero sí aún siguen endemoniados. ¿Por qué razón? Porque traen un pasado el cual no se le habla. Traen un pasado arrastrando, el cual aún no son libres. Que aunque aún estén ahí en la casa de Dios y estén buscando de Dios y estén buscando la presencia, no quiere decir que no sea una persona que no sea de Dios o una persona que no sea cristiana, sino es que hay personas que traen arrastrando un pasado que aún está ahí, como fue mi caso. Yo teniendo 2 años y medio de cristiana, orando, ayunando, buscando la presencia, sin abrir puertas, sin abrir brecha, yo estaba muy atada aún estando dentro de la iglesia. Yo muchas veces caía endemoniada cuando comenzaban los coros de alabanza. Yo no vengo a hablar aquí una historia de otra persona, yo vengo a hablar de mi historia. Yo vengo a hablar de mi liberación. Por eso puse este tema bajo el tema: ¿puede un cristiano estar endemoniado? Sí lo puede estar. Pero no quiere decir que está endemoniado porque ha hecho cosas en lo que está en el tiempo en la iglesia. Ese es uno de los casos, pero yo voy a hablar del caso cuando venimos, como fue mi caso, porque ya yo tenía 2 años congregándome, 2 años y medio congregándome, buscando la presencia en obediencia, santidad y firme en Dios. Aún así, yo traía teniendo mucho ataque demoníaco. Y yo traía arrastrando muchas maldiciones generacionales, las cuales a mí no se me hablaron en los lugares donde yo me congregaba. De hecho, cuando a mí me pasaban esas cosas, que caía endemoniada y eso, a mí nunca supieron darme explicación de lo que a mí me pasaba. Hasta que llegó el Señor, envió personas que están capacitadas en ese ministerio y me buscaron a mi casa y me llevaron a ese lugar para ministrarme liberación directa. Porque el Señor te puede libertar directamente Él, de ti a Él, a través de los sueños, a través de autoliberación. Pero también puede usar a los ministros que están capacitados en esa área para también ayudar a otros, como fue mi caso. En mi caso yo tuve una liberación de muy alto rango porque yo traía arrastrando maldiciones generacionales desde mi primera generación hasta la cuarta generación, que mi familia se movía de mi parte, se mueven en ellos, pero de mi parte se movían muchos portales abiertos. Por ejemplo, que la idolatría y muchas cosas. A mí misma el Señor me sacó de la idolatría. A mí misma me sacó de muchos mundos. Entonces hay muchas personas que no entienden esto.
Hay personas que se están congregando ahí, están asistiendo a una iglesia, están teniendo muchísimos problemas, muchísimo ataque demoníaco y se preguntan o lo vienen a poner como ejemplo, como que son ataques o que son pruebas. Las pruebas son por un cierto tiempo. Todo el tiempo usted no va a estar en la misma guerra y en los mismos ataques, porque las pruebas son por un cierto tiempo y de esa prueba tú vas a aprender algo. Dios no te va a tener a ti siempre probándote lo mismo. Entonces, en este caso, ¿se puede un cristiano estar endemoniado? Sí puede estar endemoniado. Pero los cristianos, como no se le está hablando de ese tema, están viendo eso como un proceso de parte de Dios con ellos, pero no es proceso. Todo el tiempo tú no vas a estar envuelto en la misma batalla. Son ataduras de las cuales tienes que ser libre. Tiene que pedir al Señor que te liberte de esas ataduras. Y yo lo puedo decir con autoridad de lo que estoy hablando, porque a mí me sucedió. Yo tenía mucha atadura, la cual estaba luchando con ella. Y aún dentro de la iglesia, yo estaba luchando con esas ataduras. Y eso no era proceso, eran ataduras, lo cual había que quitar el derecho del legal, había que cerrar esa puerta y poder salir de esas ataduras. Hoy en día vemos muchos cristianos que están envueltos en una silla, en cuatro paredes, los cuales no generan ni logran crecer en Dios por medio a que no se le habla de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo. Hay muchos que están sufriendo ahí porque no se le puede explicar o muchos no le explican lo que le está pasando, porque a mí me pasó. Fue mucho lo que yo sufrí a través de mis ataduras y nadie me lo explicaba. La oración, el ayuno, la búsqueda en Dios, la santidad, todo eso está bien. Pero hay momentos y vemos personas que traemos una atadura tan fuerte que necesitamos exposición de mano con un ministro que esté capacitado en esa área. No es todo el mundo que te va a hacer una liberación, que tú puedas sentirte libre. Porque hay muchas personas que por ahí pueden andar ministrando liberación, pero muchos no hacen una liberación genuina, porque se están mezclando en una área a la cual no están capacitados para ellos estar envolviéndose en esa área. Y para uno ministrar liberación a otra persona, primeramente, usted tiene que ser libre. Usted no puede andar ministrándole liberación a una persona si aún usted tiene atadura. ¿Cómo usted puede sanar a un enfermo si usted no está sano? Y ese es el problema que está pasando hoy en día, que hay personas que tienen un llamado para una cosa, tienen llamado para otra, pero no están en la posición de su llamado. Entonces lo que andan haciéndole es causándole daño al pueblo de Cristo, porque si tú no estás capacitado para una área, tú no puedes estar envolviéndote en esa área. El área del ministerio de liberación es una área muy, muy compleja y hay que saber lo que se está haciendo con esa persona, porque de hecho es tan compleja que hay personas que pueden perder la vida en el momento que se le está administrando la liberación. Y si usted no sabe cómo lidiar con eso, esa persona puede tener problemas. Porque hay personas que tienen unos decretos que cuando usted comienza a orarle liberación, los demonios van a tratar de matarlo. Ellos van a tratar de hacerle daño a esas personas. Y usted tiene que saber cómo va a lidiar en ese momento cuando esté ministrando esa liberación. Hay otras personas que comienzan a ministrarte liberación también. Y como no saben lo que están haciendo o no están en ese nivel espiritual de la liberación que tú necesitas, porque las liberaciones van por niveles, los ministros de liberación van por niveles. Hay una persona que te puede orar a ti por liberación y tú puedes ser libre en ese momento del problema que tú estás teniendo, pero tú tienes que seguir en el proceso de liberación para que tú sigas siendo libre de las áreas en las cuales se están manifestando los problemas que te están surgiendo. En la iglesia, cuando se manifiesta una persona endemoniada,
piensan que cuando van y le oran a esa persona que cayó endemoniada, está siendo libre. Esa persona está siendo libre de ese demonio que se manifestó, porque la gloria era tan grande y tan profundo que ese demonio que estaba ahí era débil, era uno de los rangos menores y no podía aguantar la unción que había en ese lugar y se tuvo que manifestar. Pues va la persona y lo echa afuera, o quien esté predicando, o quien sea, ese demonio lo echan fuera. Pero no quiere decir que esa persona ha sido libre total, ha tenido una liberación genuina, simplemente ha sido libre de ese demonio que se manifestó. Pero aún le queda liberación, aún le falta. La liberación es un proceso, la liberación es un proceso a seguir, es un proceso que hay que mantener. Cuando se te comienza a orar una liberación, tú tienes que cuidar tu liberación, sin abrirle puerta a los demonios o de lo que ya tú has sido libre. No puede andar abriéndole puerta y tienes que cuidar tu liberación. Mi liberación se tomó 2 años y medio. 2 años y medio orándome cada viernes, cada vez que yo iba al ministerio. 2 años y medio se tomó. Pero el ministro, el que me ayudó a mí con el tema de liberación, ha tenido casos que han durado hasta 3 años orándole liberación a una persona. Porque es que la liberación ya, cuando una persona se dedica a un ministerio de liberación, esto es ya algo más profundo. Con esa persona hay que trabajar con su alma, con su espíritu, con sus dones espirituales, con todas esas cosas, con las maldiciones generacionales, maldición de soltería, maldición de ruina, de pobreza, de atraso. Yo traía arrastrando todo eso. Yo soy libre ahora, gracias al Señor, porque el Señor me ha hecho libre. Entonces, ¿puede un cristiano estar endemoniado dentro de la casa de Dios? Sí puede estar endemoniado. Ahora, todo aquel cristiano que es un cristiano genuino, lleno de la presencia de Dios, que ha recibido su liberación, sea a través de un ministro, a través de los sueños, a través de Dios con él directamente o a través de autoliberación, ese cristiano, el diablo no tiene parte ni suerte en un cristiano genuino, en un cristiano lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque no puede poseer a un cristiano verdadero. Ahora, aquellos cristianos que están allí jugando a que soy cristiano, aunque no soy cristiano, esos cristianos, aunque se le haga el proceso de liberación, pueden estar en la iglesia, pero si andan flaqueando, van a volver a estar endemoniados. Porque si usted le vuelve a abrir puerta a esos demonios, ellos van a volver a tomar posesión de usted. Porque si no, la palabra no hubiera dicho que el espíritu inmundo que sale va y busca 7 demonios más fuertes que lo que estaban y toman posesión de esa persona y su estado viene siendo peor que el primero. ¿Qué quiere decir con eso? Que sí tu estado puede ser peor que el primero que tuviste. Por eso es que la liberación hay que cuidarla. Y por eso es que cuando estamos en la iglesia tenemos que ver los factores que nos están pasando en nuestra vida. Tiene que ver si lo que te está pasando es un proceso de parte de Dios, un ataque o si son ataduras. Pero no le llamamos ataque a las ataduras que tú traes arrastrando de ese mundo que tú saliste, de ese mundo que te sacó Dios. Porque son muchas cosas las que uno viene arrastrando y ahí están. Ahí están, tu pasado está ahí. Tú tienes que buscar tu liberación. Tienes que pedirle al Señor que te liberte de alguna manera, pero tienes que pedir que te liberte para que se acabe esos ataques que tú tienes, para que se acaben esos ataques que tú estás teniendo, donde siempre estás soñando con demonios, donde siempre estás peleando con demonios. Hay 2 factores para tú siempre estar soñándote con demonios. O tiene el tercer ojo abierto, como me pasó a mí en mi caso, que hasta que no me oraron por el tercer ojo, yo siempre estaba en el infierno peleando con demonios. Y otra es que tú tienes el llamado al ministerio de liberación. Son 2 factores. Tú tienes que ver en el momento que tú estás viviendo y el momento que estás viviendo actualmente. Entonces tienes que poner esas 2 condiciones. ¿Por qué lo estás viviendo o por qué te está pasando? Si es porque tiene el llamado o si es porque no has sido libre. Porque cuando tú no eres libre, tú vas a tener muchos sueños. En tus sueños te van a atacar mucho los llamados cubos y insucubos, que son los espíritus que se penetran en tus sueños y te hacen tener relaciones sexuales, relaciones con familiares, usan las caras de los familiares,
usan la cara de amigo o de lo que sea. Esos espíritus lo que se encargan es que a través de esos sueños, que ellos logren a que tú llegues al orgasmo, y entonces ese orgasmo que tú tuviste en ese sueño es real. Ellos toman eso porque es su energía, se alimentan de eso. Entonces esos espíritus lo que hacen es que te chupan tu energía. Si tú estás pasando por esa situación de que tú te sueñas con espíritu, que tú te sueñas con personas teniendo relaciones en tu sueño, esos son espíritus que se llaman cubo y insucubo. Yo lo viví. Esos espíritus me atacaron muchísimo a mí. Mientras más yo oraba, mientras más yo buscaba, mientras más yo ayunaba, más me atacaban ellos. Yo no entendía por qué, yo no entendía por qué me pasaba eso. Yo pensaba que eran sueños normales. Yo aprendí a saber lo que me pasaba cuando yo llegué al Ministerio de Liberación, cuando yo fui libre de ese espíritu y tuve que luchar mucho y pelear mucho, aún estando, buscando mi liberación y estando en el ministerio. A mí el Señor tuvo que sacarme de mi cuerpo y llevarme al mundo espiritual y poder vencer esos espíritus. Porque esos espíritus son fuertes para vencerlo, porque ellos se arraigan demasiado en ti. Imagínate, yo venía del mundo de la idolatría, del mundo de muchas cosas. Yo traía arrastrando muchas maldiciones, mucho más también traía arrastrando maldiciones generacionales de mi familia, muchos portales abiertos. Y todo esto influye. No quiere decir que porque una persona esté todavía con su atadura de su pasado, eso no quiere decir que esa persona no sea de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Y en ese entonces, cuando me estaba pasando ese problema, yo buscaba de Dios. Pero ese no era el problema. El problema es que ahí había un pasado que había que sacarlo. Había que quitar esos derechos legal. Había que ponerme a hacer una renuncia, cerrar esa puerta y cuidar mi liberación. Y eso es lo que pasa en el pueblo de hoy en día, que hay personas que no se le habla de este tema y están ahí sufriendo en una silla, pasando todo tipo de ataque demoníaco y lo están llamando proceso. Los procesos son por un tiempo determinado. Los procesos son para tú aprender algo. Tú no puedes estar siempre en la misma situación peleando lo mismo siempre y salí de esto y otra vez vuelvo en esto. Tú no puedes estar en eso. Siempre los procesos son para tú aprender algo, para el Señor enseñarte. A mí con mi misma liberación el Señor me enseñó y me ayudó a conocer cada uno de los espíritus inmundos que estaban en mi cuerpo, a llamarlo por su nombre y conocerlo. Y saber cómo reaccionan y cómo se alojan y cómo están en el cuerpo, a dónde se alojan y en qué lugar se encuentran. Con mi liberación el Señor me enseñó para yo poder ayudar a la otra persona, para yo poder libertar a la otra persona. Pero en el estado que yo estaba, yo no podía sanar a la otra persona porque yo no era libre. Por ahí hay muchas personas que se ponen a poner mano y se ponen a hacer cosas ligerosamente sin saber lo que están haciendo. Tú no puedes andar poniendo manos si aún tú no eres libre, y mucho menos cuando hay manifestaciones demoníacas. Mucho menos dejarte estar poniendo manos en cabeza. Si tú no eres libre, tú tienes que cuidarte mucho porque hay transferencia demoníaca. Cuando tú no eres libre y una persona que no lo es te está poniendo mano, a ti se te pueden hacer transferencia demoníaca porque tú no eres libre. Ahora, cuando somos libres y tenemos una liberación genuina de parte del Señor, tú puedes orarle a una persona sin miedo, como es mi caso ahora mismo. Yo puedo, cualquier persona que me necesite a mí ahora mismo, para que yo le ore en una área de liberación o para que lo ayude a comenzar un proceso de liberación, yo ahora mismo lo puedo hacer con toda firmeza y con toda seguridad de lo que estoy haciendo, porque es que viví eso. Es que no voy a hacer algo que yo no he vivido. Yo no puedo venir aquí a hablarte de un tema el cual yo no he vivido, porque tenemos que hablar de lo que hemos vivido, de lo que el Señor te ha hecho vivir. Por eso es que día a día el Señor nos enseña y nos mete en proceso y nos mete en situaciones las cuales esa situación nos van a enseñar algo para nosotros poder enseñárselo a otra persona. Hay muchas personas que se quejan cuando están en su proceso, pero los procesos son los que te van a ayudar a crecer en Dios. Los procesos son los que te van a ayudar a tú saber lo que vas a hacer con una persona cuando te toque la situación.
porque el Señor te va a poner a dar lo que ya tú viviste, lo que Él te hizo vivir. Tú no puedes ir a hablarle a un ciego si tú primero no fuiste ciega. Tú no puedes ir a darle vista a un ciego si tú primero no se te dio la vista. Eso podemos hablar como el ciego de que habla de la palabra, que Jesús le dio la vista. Cuando los fariseos, ellos veían supuestamente ellos con su vista terrenal, pero el ciego que Jesús le dio la vista, terminó viendo más que ellos que tenían la vista terrenal, porque el ciego vio lo espiritual, porque el ciego vio a Jesús, mas sin embargo ellos que tenían su vista terrenal, ellos no pudieron ver a Jesús. A Jesús lo vio el ciego que Jesús le dio la vista. Porque la palabra lo dice, la palabra lo dice, muchos serán cegados para que no sean salvados. Así que yo te exhorto, hermano que me escucha, este tema de la liberación es para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios es la liberación. Si tú te encuentras abatido, si sientes que no puedes más con esa batalla, con eso siempre peleando con lo mismo, siempre está en el infierno, siempre está teniendo ataque en tus sueños con esos espíritus de cubo y sucubo, los cuales te hacen tener relaciones avaricia, porque ellos se mueven en la línea de las legiones de Santa Marta y todo eso que son de depradación sexuales. Ellos se mueven en esa línea porque cada grupo tiene su grupo de legiones. Ellos se mueven en la legión de Santa Marta. Yo te exhorto que busque tu liberación. No estemos llamando atadura, ataque o proceso. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Yo oro por ti esta noche, para que sea el Señor trayendo liberación sobre tu vida, para que el Señor te abra el entendimiento a través de este video y que cuando tú veas este video se te pueda abrir el entendimiento y tu espíritu, que esta palabra genuinen en tu vida y en tu alma. Y que si tú estás pasando por situaciones de lo que yo hablaba en este video, busque tu ayuda. Puede agregarme en mi correo electrónico, en mi Messenger. Me puede buscar como Milkeya Villar si necesita la ayuda. O me puede dejar un comentario aquí y yo te lo voy a contestar. Busca tu ayuda porque la liberación es para los hijos de Dios. Y la liberación es para que tú te sientas mejor en esa área. Para que tú te sientas mejor, para que tú tengas un avance en Dios. Porque las personas cuando están teniendo todos esos ataques que no son libres, los demonios juegan mucho con ellos. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.